Hola a todos, hoy veremos un nuevo caso de factoreo en el cual aplicaremos el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice que si el polinomio p de x de grado n con coeficientes enteros y término independiente no nulo admite una raíz racional p sobre q, entonces p es divisor del término independiente y q es divisor del coeficiente principal. ¿Qué nos dice este teorema? Que tenemos que trabajar con un polinomio en el cual los coeficientes, todos los coeficientes sean enteros. Los enteros, para recordar, son, por ejemplo, el número 0, 1, 2, 3, 4, y los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por lo tanto, no podemos tener coeficientes racionales, no podemos tener, por ejemplo, fracciones. Y además lo que nos pide es que el término independiente no sea nulo, es decir, no sea cero. Sí o sí, este polinomio con el cual vamos a trabajar debe tener un término independiente. ¿Qué dice? Que admite una raíz racional p sobre q. Es decir, que una raíz, una posible raíz, va a estar formado por p dividido q, donde p son los divisores del término independiente y donde q son los divisores del coeficiente principal. Veamos un ejemplo. Trabajaremos con el polinomio p de x igual 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 8x menos 3. Primero vamos a ver si cumple con las condiciones. Los coeficientes son todos números enteros. Y además, el término independiente no es nulo. En este caso, el término independiente es menos 3. Por lo tanto, podríamos llegar a encontrar alguna raíz con el teorema de Gauss. Vamos a buscar los divisores del término independiente. El término independiente es 3, negativo. Los divisores es 1 y 3. Y los vamos a tomar tanto positivos como negativos. Entonces tenemos divisores del término independiente, más 1 menos 1, más 3 menos 3. Ahora buscaremos los divisores del coeficiente principal, que es 2. Los divisores de 2 es 1 y 3, y los tenemos que tomar siempre, tanto positivos como negativos. Entonces, divisores 1, menos 1, 2 y menos 2. Ahora, tenemos que armar las posibles raíces. ¿Y cuáles serán las posibles raíces? Las combinaciones de los divisores del término independiente dividido los divisores del coeficiente principal. Posibles raíces, P sobre Q. Las primeras dos posibilidades pueden ser 1 dividido 1. 1 dividido 1 nos da 1, tanto positivo como negativo. La otra posibilidad sería 1 dividido 2, un medio, positivo y negativo. Nuestra tercera posibilidad sería 3 dividido 1, que nos da 3, positivo y negativo. Y por último, 3 dividido 2, 3 medios, positivo y negativo también. Entonces, tenemos 1, un medio, 3 y 3 medios, ambos positivos y negativos. Por lo tanto, todas estas son las posibles raíces del polinomio p de x. ¿Por qué digo posible? Porque tenemos que verificar de que sea raíz. ¿Cómo vamos a saber si es raíz o no? En este caso lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del resto. ¿Qué dice el teorema del resto? Que si p de x sub 1 es igual a 0, es decir, que si yo al polinomio p lo evalúo en x1 y me da 0, entonces x1 es raíz. Vuelvo a copiar acá el polinomio p y las posibles raíces que encontramos. Trabajo con uno de estos números. Por ejemplo, elijo hacer p de 1 para saber si es o no raíz.
P de 1, ¿qué significa hacer P de 1? Evaluar el polinomio en 1, donde está la X, coloco el 1 y hago la cuenta. Es decir, que va a ser 2 por 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 8 por 1, menos 3. Resuelvo la cuenta y me da menos 12. ¿Qué significa esto? Que 1 no es raíz de P de X. ¿Por qué? Porque no me dio 0, me dio un número distinto a 0. Entonces sigo probando con otro número. Ahora elijo, por ejemplo, el menos 1. Hago P de menos 1. Donde está la X, coloco el menos 1. 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 8 por menos 1, menos 3. Cuando el valor que estoy colocando es negativo, es conveniente escribir siempre entre paréntesis este número para evitar errores en los signos. Resuelvo toda la cuenta y ahora sí me da 0. Por lo tanto, menos 1 es raíz de P de X. Si es raíz, si menos 1 es raíz, entonces X más 1 es un divisor de P de X. Si es un divisor de P de X, aplico la regla de Ruffini para hacer la división. Acá se coloca el menos 1, resuelvo con la regla de Ruffini. Recordamos que los números que me quedan acá abajo son los coeficientes del cociente y que el divisor es X más 1. Entonces, a P de X ya no lo escribo de esta manera, sino que lo escribo como cociente por divisor. Cociente por divisor. P de X será ahora X más 1 por 2X al cuadrado menos 5X menos 3. Las posibles raíces las volví a colocar. Eran 1, 1 medio, 3 y 3 medio, tanto positivo y negativo. Se puede seguir buscando las raíces de este polinomio con el mismo procedimiento que estábamos haciendo antes, pero en vez de evaluarlo en P de X, o sea, es decir, buscar las raíces para todo el polinomio, lo que vamos a hacer es trabajar solamente con este factor. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a evaluarlo en alguna de las posibles raíces. Si nosotros utilizamos ya un número, por ejemplo, el 1, y no nos dio 0, no se debe probar nuevamente con dicho número porque no nos daría 0. Es decir, que podría probar con menos 1, 1 medio, positivo y negativo, 3, positivo y negativo, y 3 medios, positivo y negativo, pero con el 1 no, porque ya veremos que no nos va a dar 0. Sí se puede probar nuevamente con un número que verificamos que es raíz. ¿Por qué? Porque una raíz puede ser simple o puede ser múltiple. Por ejemplo, probamos acá con menos 1. Ya sabemos que es raíz, pero vamos a verificar si es raíz múltiple. Hacemos la cuenta y nos da como resultado 4. Significa que menos 1 no es raíz múltiple. Por lo tanto, probamos con otro número. En este caso, vamos a evaluarlo en 3. Fíjense que ya no estoy evaluando en todo el polinomio, sino que voy a evaluar en este factor solamente. Entonces, voy a evaluar en 3. Hago 2 por 3 al cuadrado, menos 5 por 3, menos 3. Resuelvo la cuenta, me da 0. Significa que 3 es raíz. Si 3 es raíz, x menos 3 es un divisor de P de X. Si es un divisor de P de X, cuando aplique la regla de Ruffini, el resto me dará 0. Y a este polinomio lo voy a poder escribir como el cociente por el divisor. Por lo tanto, este factor, 2x al cuadrado menos 5x,
lo voy a poder escribir como cociente 2x menos 1 por el divisor. Acá hay un error, acá tendría que ir más. Entonces, el polinomio p de x de forma factorizada nos queda x más 1 por x menos 3 por 2x más 1. Siempre se trata de que todos los factores queden normalizados, es decir, que los coeficientes siempre sean, los coeficientes principal, perdón, siempre sea 1. En este caso el coeficiente principal es 2, por lo tanto se lo normaliza extrayendo como factor común 2 y se divide a cada uno de los términos por 2. Este término me queda x y este término queda 1/2. Reacomodamos los factores, colocando el 2 adelante. Y nos queda entonces que las raíces de p de x es menos 1, 3 y menos 1/2. Y de esta manera el polinomio p de x queda factorizado aplicando el teorema de Gauss.